Causó polémica en todo el arco opositor el anuncio de Javier Milei sobre el proyecto de blindar el equilibrio fiscal y penalizar a los legisladores que lo incumplan. Para hablar de estos temas estamos en comunicación con el doctor Pedro Caminos, abogado constitucionalista. Doctor Caminos, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por el llamado. Al contrario, gracias por atendernos. ¿Es constitucionalmente posible una ley de este tipo que penalice a los legisladores? No, de ninguna manera. No puede haber un proyecto de ley que penalice a los legisladores por el contenido de las leyes, salvo, por supuesto, que estemos hablando de delitos que ya están previstos en el Código Penal, que un legislador reciba un soborno por presentar un proyecto de ley o algo por el estilo. La Constitución protege la independencia entre los poderes, precisamente para evitar que un poder, como el Poder Ejecutivo, interfiera con el funcionamiento de otro. Y en esa línea, la Constitución expresamente les da a los legisladores inmunidades frente a la persecución penal, precisamente para que no puedan ser intimidados o atemorizados a la hora de ejercer su función. Es decir, un poder no puede avasallar al otro, en definitiva. Exactamente. Lo que normalmente discutimos con el Poder Judicial, que es un caso más común tal vez, ahora lo estamos viendo con respecto al Congreso. Y en caso de que se envíe este proyecto, en caso de que se apruebe, estamos hablando de hipótesis, el Ministerio de Economía pasaría a ser una suerte de monitor de aquello que ocurra con proyectos que se aprueban y que de pronto pueden efectivamente perjudicar el superávit fiscal. Bueno, esto es interesante porque la Constitución tiene algunos resguardos más, ¿no? En primer lugar, la acción penal, el titular de la acción penal es el Ministerio Público, que la Constitución establece que es autónomo, con lo cual, en principio, el que estaría encargado de impulsar la acusación no debería ser el gobierno, sino que debería ser el Ministerio Público a través de los fiscales que lo integran. Pero suponiendo que el Ministerio Público decidiera impulsar una acción en base a esta ley imaginaria, todavía los legisladores pueden invocar sus inmunidades establecidas en la Constitución y plantear la inconstitucionalidad de esta ley, con lo cual los jueces todavía podrían dar cabida a la protección de la división de poderes que establece la Constitución, declarando la inconstitucionalidad de esta ley hipotética y impidiendo que la ley pueda ser aplicada. ¿Qué papel juega el déficit cero de 2001 en este caso? ¿Por qué lo pregunta? Más que todo para ver si podemos hacer un paralelo. No, a ver, por supuesto que el Congreso de la Nación puede adoptar una legislación tendiente a establecer que no haya déficit, ¿no? Normalmente esto se hace principalmente a través de la ley de presupuesto, que es algo que no tenemos en Argentina hace 2 años. La ley de presupuesto, que es la que establece las previsiones de gastos para el año próximo y establece una anticipación de los ingresos posibles, establece, por ejemplo, que no se va a gastar más de lo que se prevé que va a entrar. Entonces esto es perfectamente factible e inclusive uno puede pensar que es una buena técnica legislativa que cuando se dictan leyes por fuera de la ley de presupuesto que puedan tener un impacto presupuestario, que esas leyes establezcan cómo se va a financiar esa erogación. Eso me parece que son medidas de buenas prácticas legislativas que está bien alentar a que los legisladores las adopten. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es pretender intimidar a los legisladores en cuanto a lo que ellos entiendan que hace al bien común a la hora de legislar, ¿no? Eso ya es harina de otro costal. La ley de déficit cero del 2001 era una ley que estaba pensada para promover una política fiscal determinada. Eso creo que no hay obstáculo y el gobierno podría promover políticas o legislación parecida. Distinto es el supuesto de vamos a iniciarle una causa penal a un legislador que presente un proyecto o que apruebe un proyecto de ley que pueda incrementar el gasto público. ¿Hay un intento de violar la inmunidad de la expresión de los legisladores en este caso? Y parecería que sí. Parecería que en la medida en que se pretende iniciarle causas penales, o esto sería la idea que el presidente expresó el otro día, por el ejercicio de sus funciones, esto contradice abiertamente lo que establece la Constitución. Y frente a esto, bueno, hubo respuestas, por supuesto, de parte de legisladores que han visto que es imposible que se apruebe una herramienta de este tipo, pero es preocupante el mensaje en sí, hacia el Congreso en este caso. Sí, básicamente porque esto forma parte de una serie de decisiones o de medidas que se han tomado desde el Ejecutivo. Por ejemplo, el intento de boicotear la sesión del Senado,
que tuvo lugar hace no mucho tiempo, invocando un argumento relacionado con el reglamento, con la supuesta falta de notificación a los senadores, cuando los senadores estaban presentes, habían dado quórum, con lo cual estaban enterados de la sesión. Parecería que hay un intento desde el Poder Ejecutivo de evitar el normal funcionamiento del Congreso o evitar todo funcionamiento de parte del Congreso, ¿no? Entonces creo que esto tiene que prender una luz de alarma para evitar que la Constitución el funcionamiento de la Constitución se vea frustrado. Bueno, ahí también se vio una doble vara, porque no actuó el Poder Ejecutivo del mismo modo con la presidenta del Senado, provisional del Senado, Victoria Villarroel, que con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Se ve también una vara política, digamos. Ahora bien, sí. Si el Congreso rechaza los vetos del presidente, ¿qué camino puede quedar? ¿Puede ser ir a la justicia, recurrir a la justicia para esto? Bueno, mire, la verdad es que como últimamente este gobierno toma decisiones que desde el punto de vista institucional son muy erráticas, yo no puedo garantizar que el gobierno no lo vaya a intentar. Pero lo concreto es que desde una perspectiva ortodoxa en cuanto a la configuración de un caso judicial, de qué tipo de asuntos los tribunales pueden resolver, intentar judicializar la decisión del Congreso de insistir con la sanción de un proyecto de ley desde el Poder Ejecutivo, no configura un caso judicial, no configura una cuestión que pueda ser resuelta por los tribunales. Esa es una típica cuestión política que se resuelve desde el ámbito de la política. Claro. Por más que el presidente esté muy en desacuerdo con lo que el Congreso haga, cuando insiste con la sanción de un proyecto de ley, esa decisión en sí misma no puede ser objeto de una causa judicial. Doctor Camino, si me permite, podemos pasar a otro tema, que es el tema del cual se está hablando en los últimos días. En particular es el hallazgo del cadáver de Diego Fernández Lima en Coglan, en el barrio de Coglan. Esto ha cobrado relieve, sobre todo por el vínculo que ha tenido con Christian Graf, que ahora digamos que se muestra dispuesto a declarar, pero claro, es una causa de hace 41 años, prescribió. Y frente a esto la pregunta es, bueno, si hay un movimiento para que no prescriban causas de este modo, ¿se puede llegar a dar el caso de que efectivamente se juzgue lo que ha ocurrido allí? No, a ver, la realidad es que para modificar los criterios que definen la prescriptibilidad de los delitos y de la acción para perseguir delitos, se requiere en primer lugar una modificación de la legislación. Es decir, habría que modificar el Código Penal y establecer, por ejemplo, que el delito de homicidio es imprescriptible o aumentar mucho el plazo de prescripción. Pero la dificultad es que el mismo Código Penal y la interpretación de la Constitución Nacional reconocen una garantía que es la garantía de la ley penal más benigna, de manera tal que si se estableciera, por ejemplo, la imprescriptibilidad de la persecución de cierto delito, eso rige para los delitos que se cometan a futuro y no para los que ya se cometieron en el pasado. Hay situaciones muy excepcionales, que usted seguramente conoce, que tienen que ver con los delitos de lesa humanidad, donde ha habido un poco una discusión de si se aplican o no se aplican, pero son situaciones muy excepcionales que están previstas en el derecho internacional. No es el caso de un homicidio común como sería este. Son los únicos imprescriptibles, justamente los delitos de lesa humanidad. Bueno, no, la Constitución también establece la imprescriptibilidad de delitos relacionados con cuestiones de corrupción, por ejemplo. Ajá. Pero estos son cuestiones que van, ya le digo, son muy excepcionales y tienen fuente en el derecho internacional, ¿no? En el caso de la corrupción viene de la Convención Interamericana para la lucha contra la corrupción, y en el caso de los delitos de lesa humanidad viene de la Convención para la prohibición del delito de genocidio. Doctor Pedro Caminos, abogado constitucionalista, ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Gracias a usted, buenas noches. Y cuando volvamos de la pausa, más noticias del deporte y el tiempo en la ciudad. Quédate, porque hay más noticias a las 20:30. Seguimos.